Vamos a ver una nueva clase de cálculo avanzado, tercer año Ingeniería Mecánica, de la UTN Regional Bahía Blanca. Estamos viendo el tema series de Fourier y hoy vamos a ver una nueva manera de expresar a nuestra serie de Fourier, que es lo que se llama la fórmula del ángulo fase. La fórmula del ángulo fase es una manera diferente de escribir a la serie de Fourier y se obtiene a través de lo que se llama la transformación triangular entre una expresión extendida en seno y coseno para luego expresarla como solamente coseno multiplicada por una amplitud y con una fase inicial. Bueno, para pasar de la expresión 1 a la expresión 2, lo que vamos a tener que hacer es una transformación y nos vamos a valer de lo que se conoce seguramente desde cálculo 1, análisis matemático 1, que es la fórmula del seno y del coseno de la suma. Como les mencioné recién, nosotros tenemos que pasar de una suma de senos y cosenos a una expresión que identifique la misma serie de Fourier de la función periódica, pero como una suma de cosenos. Si nosotros expandimos a través del desarrollo del coseno de la suma, la expresión que tenemos aquí, llegamos a esta expresión, donde es factor común la amplitud a la cual llamamos C sub n, y tenemos un término que expresa el producto del coseno de n omega t por el coseno de tita n, que es la fase, y otro término que expresa el producto del seno de n omega t por el seno de tita n, que es la fase. Muy bien, lo que se hace ahora es igualar coeficientes entre la expresión 3 y la expresión 1. Vamos a volver. De manera que todo lo que multiplica al coseno de n omega t y al seno de n omega t tiene que ser igual en la expresión 1 y en la expresión 3. Por lo tanto, nos quedan dos ecuaciones trascendentes con dos incógnitas. De un lado a sub n, que es igual a c sub n por el coseno de tita n, y por el otro lado b sub n, que es igual a menos c sub n por el seno de tita n. Muy bien, resolviendo este sistema de ecuaciones, elevando al cuadrado miembro a miembro y sumando, obtenemos el valor de c sub n como la raíz cuadrada de a sub n más b sub n, al cuadrado en cada caso, y si hacemos la división entre b sub n y a sub n, obtenemos que eso es igual a la tangente de menos b sub n sobre a sub n, por lo cual tita n es el arco tangente de esa expresión. El desarrollo matemático y algebraico de estas expresiones se encuentra disponible en la bibliografía que la cátedra propone en el aula virtual. Sin embargo, más allá de la importancia de la transformación que pudimos hacer aquí, la fórmula del ángulo fase o forma armónica de la serie de Fourier de f de t nos permite desagregar tres elementos importantes que nos van a servir para un concepto muy fundamental en todo lo que es el estudio de la serie de Fourier. Al coeficiente c sub n se lo conoce como la enésima amplitud de la armónica que forma a la señal. Al coseno de n omega t más tita sub n se lo conoce como la enésima armónica de esa señal, mientras que tita sub n
es la enésima fase de esa señal. Fíjense que son elementos que eran un poco difícil de identificar con la expresión tradicional de la serie de Fourier, y dado que esta forma es la que se denomina forma armónica, nos permite introducirnos al concepto de espectro de amplitud de la señal o de f de t. ¿Qué es el espectro de amplitud? Bueno, el espectro de amplitud es un gráfico amplitud n omega, en este caso por el momento es discreto en el eje del horizontal de las abscisas, que se construye con los valores de la amplitud de cada una de las armónicas en el eje vertical y el valor de n omega en el horizontal. Para omega igual a 0, se identifica como C sub n a sub 0 sobre 2, y para cada n omega, es decir, para 1 omega, 2 omegas, 3 omegas, 4 omegas, 5 omegas, se le asigna el valor de la amplitud, y aquí se identifica en el gráfico la magnitud de cada armónica que compone la señal periódica. Bien puede verse en esta figura cómo son las señales en el dominio tiempo, que sería esta parte del gráfico, y cómo son las señales gráficamente en lo que es amplitud-frecuencia. ¿Sí? Es como que uno está abatiendo el plano 90 grados. ¿Sí? Y está mirando la semiamplitud de la señal desde su perfil y no desde su variación temporal. Acá hay un concepto muy importante que es que esto se llama dominio de la frecuencia. Así como nosotros tenemos una señal que está en el dominio tiempo, que es el eje amplitud-tiempo, el espectro nos da el dominio de frecuencia, amplitud-frecuencia. Y estas frecuencias van a aparecer independientemente del tiempo. Cuando uno mide alguna señal e identifica las armónicas por las cuales está compuesta, aparecen, y no importa si se sostienen o no a lo largo del tiempo. Vamos a hacer un ejemplo que lo tenemos resuelto con la rutina de matemática. A propósito, pusimos aquí una señal compleja que tiene 4 términos senoidales y cosenoidales, 2 cada uno, de distinta pulsación, distinta amplitud. Fíjense, es una señal periódica de periodo 4. Y en el gráfico de amplitud-tiempo es bastante complicado tratar de determinar algo más allá de la amplitud máxima que tiene la señal. Mientras que en este gráfico, lo que hemos hecho, hemos graficado cada una de las señales que componen, armónicas que componen la señal. ¿Qué hacemos nosotros a través del estudio de Fourier? Bueno, determinamos los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n, a través de las rutinas con las que las calculamos. Son estos que están aquí abajo. Y luego armamos la serie de Fourier correspondiente. Es una serie complicada. Fíjense que aparecen valores que numéricamente son interesantes o no, pero en realidad son números difíciles de tratar. Hay n cuadrados, pi cuadrados, hay sumas, restas en el denominador, bueno, en fin. Sin embargo, nosotros, a través de la rutina, vamos a ver cómo construimos el espectro. Acá hacemos un estudio de convergencia, como ya estamos acostumbrados. Y bueno, ahora tomando las dos fórmulas para obtener los valores de C sub n y θ sub n, calculamos y podemos desagregar de manera más elegante lo que es el espectro. Si nosotros en este caso le estamos pidiendo los primeros 15 valores de amplitud y los primeros 15 valores de frecuencia, y hacemos aquí
un espectro de amplitud-frecuencia graficando para omega 1, para omega 2, para omega 3, para omega 4, para omega 5, así hasta 15, el valor de cada una de las amplitudes. El espectro nos da muchísima información. Por ejemplo, en este caso nosotros podemos ver que tenemos la amplitud principal, que es la primera, es muy baja, de la señal que estuvimos estudiando. La segunda armónica es la que predomina. También tenemos un predominio secundario de la tercera y la cuarta, mientras que se marca un descenso y en la octava armónica también tenemos algún incremento. Bueno, esta es, entre otras cosas, la información que a nosotros nos va a ir dando un espectro de amplitud de una señal que se obtiene con las rutinas de matemática que están dispuestas en el aula virtual. Muchísimas gracias por la atención y espero que les sea útil el video que acabo de realizar.